Un voluntario pregunta. Un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Voluntario Pregunta, un podcast de la red Interquorum. Retomamos el segmento de Conociendo tu Voluntariado, aunque esta vez vamos a compartir con ustedes una serie de episodios particularmente especiales, porque versarán sobre un programa en concreto. Y es que vamos a conocer un programa de participación ciudadana impulsado por el Congreso de la República y la Fundación Alemana Hans Seidel. Es así que este programa especial lo hemos titulado Conociendo el programa Parlamento Joven Perú. Yo soy Alenka Núñez y los estaré acompañando en este episodio. No obstante, antes de empezar, vamos a conocer al parlamentario joven que hoy nos acompaña y damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Gerald Rosas, actual parlamentario joven por Lima Metropolitana. Él fue elegido en su momento como vocero de su bancada, aunque luego cambió la situación y vamos a conocer más al respecto. Es bachiller en Derecho en la Universidad de Lima y es afiliado al Partido Morado. Actualmente trabaja para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido, Gerald. Hola Lenka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En realidad un gusto estar en un podcast, es primera vez. Y claro, vengo a divertirme, a conversar un poquito más de los interrogantes que tienen para poder explicar y esclarecer muchas cosas, ¿no? Sobre todo poder animar a más personas que puedan participar en el Parlamento Joven, que se puedan involucrar en política y también puedan aprender de ello, ¿no? Como lo hemos venido pasando en el Parlamento Joven 2022-2023. Gracias por la invitación. Buenísimo. Claro que sí. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Y empezamos. Vamos directo al grano. ¿Qué es el Parlamento Joven para ti, Gerald? En realidad es un programa, como tú lo has dicho, un programa del Congreso de la República donde miles de jóvenes postulan cada año para hacer una simulación de cómo es un parlamentario a nivel nacional, ¿no? Y este Parlamento Joven tiene etapas, que es regional y nacional. Muchos jóvenes se quedan en la regional, afortunados pasan a nacional y debaten, hacen política, debaten proyectos de ley, hay comisiones, hay una mesa directiva, hay también voceros, bancadas, tal cual como si fuese el Congreso de la República, ¿no? Y esta oportunidad, este espacio le da a los jóvenes de 18 a 29 años para enrumbarse, ¿no? Rumbo a la política y aprender de esta experiencia, con jóvenes de otras regiones del país, con distintas realidades quizás, pero sobre todo en que todos buscan un bienestar común, ¿no? Bueno, también hay excepciones, claro, pero hay que saber guiar y ver todo ese tema. Sí, sobre todo esto, ¿no? Emular la dinámica que se tiene en el Parlamento peruano. Pero vamos de la pregunta de cajón, Gerald. Tú representas o has sido representante de Lima Metropolitana, bueno, eres representante de Lima Metropolitana, y sabemos que es un distrito electoral bastante complicado porque tiene el mayor número de escaños en todo el Perú. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste que pudieran confiar en ti y llevar esa representación? Bueno, en realidad, como te comenté, hay una etapa regional, ¿no? Pero preliminarmente tienes que dar unos exámenes que es de política, que es de la realidad nacional, tienes que aprobar con buena nota y al final hacen una relación de todo el promedio de notas y ahí pasas a una etapa regional, ¿no? Y en la etapa regional también es la misma dinámica como la etapa nacional, ¿no? De que haya bancadas, de que haya mesa directiva y así, y vocerías. En mi caso, en mi experiencia, pude conocer el Parlamento Joven también por mi partido, me dieron una información, unos tips, ¿no? Saber también cómo se programa. Aparte también en las organizaciones que estuve, también me comentaron sobre ello y es muy bueno, ¿no? Para dar el primer paso a entrar a la política. Entonces, averigüé un montón, claro, también tenía que tener una capacidad de liderar, ¿no? Una capacidad de poder llegar a consensos, de poder hablar mucho, de negociar. Entonces, me animé a ser vocero de mi bancada. Por suerte me dieron la confianza de poder serlo. eh, y lo representé, ¿no? Y busqué en la etapa regional el bienestar común, llegar al consenso, como te digo,
no actuar como individual, sino actuar como colectivo, y eso es muy importante porque muchas personas lo notan, ¿no? Y si finges peor, todavía se nota. Entonces, yo creo que fui Claro. sincero con ellos, le dije, ¿saben qué? Tenemos esta opción en la mesa directiva, somos la tercera o cuarta bancada, creo, y era la misma bancada de eficiencia. Y ya, me fui, Ah, negocié mira, con los qué voceros interesante. y llegamos a una lista en consenso y pudimos llevar esta mesa directiva y que pueda haber presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente y tercero, ¿no? Así que esa fue mi experiencia en la etapa regional como vocero y al finalizar en la votación me dieron la confianza, pues, ¿no? Interesante. Gerald, ¿y existe alguna suerte de relación entre la manera en que tú ingresas al Parlamento joven y la afiliación política que tú tienes? Digamos que esta afiliación o experiencia política te sirvió para desenvolverte mejor en el Parlamento joven. Sí, ante ello, antes del Parlamento Joven, sí, yo participo en un partido político que se llama el Partido Morado. Yo llevo 4 años dentro del partido y he crecido, me he formado políticamente con una doctrina y también con muchos jóvenes, ¿no? Esperanzados de querer cambiar el país, llevar libertad y progreso. Entonces, esta etapa como parlamentario joven también suma, ¿no? También suma a la formación que tiene uno y bueno, antes de eso pude ser candidato a la alcaldía de mi distrito, que por suerte mi partido me dio la confianza también. Eh, Ah, esta es otra caramba. etapa, ¿no? En el Parlamento Joven, claro, ahí ves políticas públicas locales y en el Congreso ves proyectos de ley, ¿no? Y al final, en temas relacionados a gestión pública, es algo relacionado a mi carrera, me gusta, entonces ahí dije, no, eso es una oportunidad de aprender, de poder conocer más realidades de otros jóvenes y ser una esponja, ¿no? Poder captar lo bueno y lo malo desecharlo. Entonces, esa fue esa experiencia. Claro, definitivamente. Y Gerald, cuéntanos cuál fue tu expectativa antes del plenario nacional, porque lo que nos comentas era una suerte de dinámica de plenario regional propiamente con los chicos de Lima Metropolitana, pero ¿cuál era tu expectativa frente al plenario nacional? Y más allá de eso, quería consultarte cómo lograste que te eligieran en un primer momento como vocero nuevamente de la bancada de eficiencia en el plenario nacional. La expectativa fue muy alta. Esta edición, especialmente la de 2022-2023, se debió darse en diciembre, pero con toda la crisis política, las marchas que hubo, al final se tuvo que alargar hasta mayo. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar, no si iba a haber, no iba a haber, pero al final dijeron que en mayo. Mi expectativa fue alta de conocer a jóvenes. Antes de ello, claro, ante la tardanza de la organización, habíamos hecho conversatorios con jóvenes de diferentes regiones, ¿no? Y escuchábamos su realidad. Entonces, la expectativa era alta de poder conocerlos, saber de ellos, eh, ya saliendo de la virtualidad, poder interactuar entre nosotros y debatir, ¿no? Sobre los proyectos. Y creo que fue muy bueno el debate. Creo que en las comisiones se dieron bastantes debates que se aprende de ello. Entonces, eh, claro, cuando me eligen, nosotros ya sabíamos ya quiénes eran los parlamentarios nacionales, lo que refiere en Lima Metropolitana. En Lima son 34, PEX Correcto. son 2, en total 36, ¿no? Eh, y con regiones somos 130. Conocí a los chicos en la etapa regional, ya conocía cómo trabajaban, ya conocía cómo cada uno, ¿no? Sus virtudes y también algunos defectos. Entonces, eh, fui con la consigna de que en la mesa directiva haya representación regional, ¿sí? Que haya una representación regional. O sea, tu consigna desde el inicio fue regiones presente. Sí, porque creo que tendríamos que ser sinceros. Creo que las regiones
deben ser escuchadas, que haya una verdadera descentralización y representación también. Entonces le dije a mis compañeros, sí, Que te corte, Gerald, pero tú evidenciaste que no se estaba apostando por por regiones, digamos, en mesa directiva, ¿o qué percepción tuviste? no, la percepción fue esa, ¿no? La percepción era de que durante el proceso ya en el Parlamento Nacional, ya cuando ya repartieron a los integrantes por bancadas, se eligen los voceros, pues, ¿no? Se eligen los voceros y resulta de que 5 de 6 voceros eran de Lima Metropolitana. Entonces, eh, al notar ello y que no haya representación en regiones por las vocerías, porque es un rol muy importante de liderazgo, de poder consensuar, de poder hablar con los integrantes de las bancadas, eh, creí yo de que debería haber también representación en la mesa directiva, ya no en la vocería porque ya está ocupado por Lima Metropolitana, pero sí en la mesa directiva, ¿no? Al menos la presidencia y vicepresidencia. Entonces, les comenté un poquito a los parlamentarios jóvenes de Lima Metropolitana y algunos dieron su punto de vista y dijeron, sí, te apoyo, y algunos no, ¿no? No, no puede ser eso, que también nosotros también podemos ser parte de una mesa directiva. Y así fue, ¿no? Como que se creó muchas diferencias, y siendo amigos, ¿no? Compañeros siendo parlamentarios, ¿no? Que nos hemos conocido ahí en ese proceso. Entonces, ahí como que hubieron rumores, hubieron muchas cosas, crearon también cosas. Entonces, eso fue lo feo del Parlamento joven, ¿no? Que por un momento nos separamos por diferencias, no ideológicas, sino diferencias de que debería haber representación regional al ver en un copamiento literal en las vocerías. Por eso que desde ahí arranca todo estos acontecimientos que pasaron, ¿no? En el Parlamento Joven. Algo que me gustaría preguntarte, Gerald, es respecto a la afiliación política que tú tienes. Y es que, bueno, yo de manera personal, también participante del Parlamento Joven, evidenciaba de que había una suerte de satanización, si quieres decirlo, respecto a las personas que eran afiliadas. ¿Sientes que el rol de afiliado político ha jugado en tu contra o ha sido una manera de, digamos, disminuir tu participación en el Parlamento Joven? No, no siento eso, pero claro, también muchas veces dentro del proceso, ¿no? Del Parlamento, algunas personas trataron de decir de que yo seguía una tarea, ¿no? De que alguien me había mandado un lineamiento de mi partido, que quería que haya representación en la mesa directiva del Partido Morado, pero así no es, ¿no? Creo que uno actúa con principios, con valores, eh, y claro, o sea, al ver esa injusticia de que no haya representación regional en la vocería, yo dije, ¿sabes qué? Que haya representación regional en las partes más importantes, ¿no? En la mesa directiva, que es la presidencia y vicepresidencia. Entonces, se creó ese rumor, ¿no? De que había una alianza con Acción Popular, que los partidos políticos no sirven, etcétera, que estos partidos políticos, entre comillas, tradicionales vienen a querer imponer su agenda Gerald, y todo eso, ¿no? Gerald, pero ¿hubo o no hubo acuerdo entre otro partido político que también participaba en el Parlamento Joven? No, no, no hubo un acuerdo, no, y no hay, ¿no? No hay un acuerdo formal, creo que somos ideológicamente igual partidos políticos diferentes, eh, pero no hubo un acuerdo, se llegó a un consenso de decir, ¿saben qué? También queremos que haya, ¿no? Que haya esa representación regional, pero lo malo fue que nos crearon eso para poder deslegitimar las consignas que teníamos, ¿no? La iniciativa que teníamos, que pensaron de que el Popular y el Partido Morado estaban unidos para poder poner su agenda, ¿no? Y no, no es así. Correcto, correcto. Y otro punto que también me parecía interesante de tu experiencia en el Parlamento, que la he visto muy de cerca, es respecto a este cambio de vocería, porque entiendo que tú venías con una elección de tu bancada, eficiencia, que también compartimos, ya designado, y luego esto cambia tu rol de vocero. Eh, ¿Eso significó algún cambio respecto a tu participación? ¿Seguiste apoyando
¿Continuó tu apoyo a tu bancada? ¿Qué pasó? ¿Cómo te Fue sentiste? muy gastante la campaña que se hizo. eh, Pude saber de parlamentarios de que tenían otra percepción de mi persona, como que era un monstruo, algo así, pero en realidad no lo soy, ¿no? Entonces se crearon esos chismecitos, esos rumores de este acuerdo que te digo, pero en realidad cuando uno actúa con sus principios, sus valores, creo que tarde o temprano se refleja en la realidad, ¿no? Y claro, en mi bancada, cuando nos conocimos personalmente, había mucha desconfianza en mi persona. Entonces, y eso, claro, no es bonito, ¿no? Afecta bastante porque es tu imagen misma. Es tu imagen misma, las cosas que quieres lograr también. Entonces, y sí, sí me afectó personalmente, pero ya estoy acostumbrado, ¿no? A recibir esos ataques, como te dije, ya tenía eh, anteriormente ya había participado en política, en la candidatura de mi distrito, y también recibía esos ataques, que porque eres joven, que no estoy preparado, cuando en realidad sí me considero que sí estoy preparado y ser joven no quita la experiencia o la preparación, ¿no? Y, y dentro de la bancada, ujú, y dentro de la bancada hubo esa desconfianza, entonces cuando llegó el día en que nos conocimos, un compañero también dijo de que es mejor cambiar de la vocería por la tanta desconfianza. Y yo también me auné al tema, ¿no? También dije, sí, creo que va a ser muy bueno de que haya ese cambio, pero les advertí, ¿no? Les advertí que había voceros que estaban en contra de una representación regional, ¿no? Y querían que haya representación en Lima Metropolitana, en la mesa directiva, que era la presidencia, o tener la vicepresidencia. Y claro, le comenté varios días antes del plenario, pero claro, fue tanta la desconfianza que se hizo el cambio, pero al final creo que nos unimos después. Yo dejé también ese lado personal, porque también quería cambiar mi imagen, ¿no? Dejé ese lado personal y me puse al servicio de la bancada, al servicio del vocero, poder asesorarlo o en ese sentido, ¿no? Sí, qué fortaleza la tuya, Gerald, de verdad, es asombrable, o bueno, es reconocible, ¿no? De qué manera se puede tener una suerte de fortaleza frente a esa adversidad. Pero bueno, no nos desviemos del tema y vayamos al tema de comisiones. ¿Cómo elegiste la comisión a la que quisiste ir? Y me parece que también estuviste en mesa ahí en la comisión. Sí, en realidad, queríamos, dentro de la bancada, teníamos o queríamos negociar en un primer momento que tengamos representación en la mesa directiva. No se pudo, se excluyó a la bancada por un tema personal, creo yo, y eso fue injusto, ¿no? Fue injusto que piensen de que hubo un acuerdo o los ataques mismos, ¿no? Y afectan a toda la bancada, a todos los integrantes de la bancada, ¿no? Que también querían tener un rol importante dentro del Parlamento Joven. Entonces, eh, nos excluyeron en la mesa directiva y en las comisiones también, porque debería haber de forma democrática, ya claro, representación en la mesa directiva y también una presidencia de las comisiones por bancada, ¿no? Y no la hubo, no nos dieron ninguna presidencia de comisión. ¿Y cómo así llegaste, pero finalmente a la mesa? Ujú. Claro, yo he estudiado Derecho, eh, vi, vi el proyecto de ley que tenía algo relacionado a temas ambientales, a temas de comunidades indígenas, y he tenido experiencia en el tema de consulta previa. Entonces, por especialidad, dije voy a la Comisión de Constitución, ¿no? Y justamente me encontré contigo, una gran colega, que estuviste defendiendo tus ideas, tus argumentos también fueron muy buenos. Y llegamos, ¿no? A la comisión el día de que hubo el debate entre las comisiones para ver si se aprobaba o se archivaba el proyecto de ley. Entonces, pero claro, vinieron pasando problemas, los que te contaba, y muchas personas no estaban de acuerdo, ¿no?
que no haya una presidencia en la comisión de la bancada de eficiencia o de otros, ¿no? Entonces, democráticamente, al azar, ¿no? Fue una práctica que no se da, ¿no? En el Congreso real, pero fue una manera de poder solucionar, de que podamos elegir dentro de todos los integrantes de las comisiones, podamos elegir quién nos va a representar como presidente de la comisión, como vicepresidente y secretario, ¿no? Y nos separaron por filas y es ahí donde un compañero, Walter, de Arequipa, se lanza para la presidencia de la Comisión de Constitución. Hubo también un vicepresidente y bueno, yo decidí apoyarlo en el tema de ser secretario, ¿no? De la Comisión de Constitución. Y así fue. Hubo la votación, se votó y se dieron así las cosas, ¿no? Y ahí aparecí en la mesa. Correcto. Sí, sí, en realidad fue bastante interesante. Más allá de argumentos, fue toda una suerte de conflicto interno para la mesa también, una comisión bastante álgida por lo que recuerdo. Y qué bonito tener esa experiencia también, ¿no? De tener ese recuerdo. Pero bueno, vayamos a un tema que creo que muchos parlamentarios, y ha sido como que la comidilla también del Parlamento Joven 2022, y es que se indica que eh, hubo una suerte de exclusión respecto a la bancada de eficiencia y había una suerte de razón de, o bueno, había una suerte de deseo de conformar una lista única Ujú. y que excluyeron a la bancada de eficiencia. ¿Qué puedes decir al respecto? En realidad, en el Congreso, para elegir una mesa directiva, se puede armar 3, 4, 5 listas, ¿no? Es en base al consenso de las bancadas también. Pero desde un inicio, eh, los voceros habían coordinado para que solamente haya una lista, ¿no? Entonces nosotros, al ver esa injusticia, hablamos con la bancada y decidimos hacer una segunda lista, poder, poder contactarnos con integrantes de otras bancadas los, para que puedan sumarse a una segunda lista. Y eso no está mal, no está mal, no es ni antidemocrático, porque dijeron muchas cosas que no eran ciertas, ¿no? Que yo llamaba en la madrugada y todo eso, ¿no? Y en realidad era todo parte del plenario, todo parte de la simulación, pero Sí, Gerald, ¿hasta qué punto eso también es leyenda urbana? Porque indican de que a veces te pasaste de intenso respecto a tu participación. no es cierto de que estaba haciendo llamadas nocturnas, de que me iba a los cuartos a pedir el apoyo, el voto. No era cierto, sino que ante la injusticia que vimos e incluso, ¿no? Tú pudiste ser parte al inicio de poder hacer una moción y de que se pueda ver más de 3 listas y creo que la mayoría en pleno votamos para que sea así, ¿no? Para que mínimo haya 3 listas, pero al final los voceros coordinaron que solamente haya una lista. Entonces, se querían cerrar en esa lista, ¿no? Y lo que hicimos es, con la bancada, hasta las 3 de la mañana, poder armar estrategias y realizar una segunda lista. Y que estaba Gerald, a partir de lo que nos nuestro dices, compañero Andrés de Cajamarca. claro, claro, pero a partir de lo que nos dices, podríamos extrapolar de que el Parlamento joven se vive más intensamente en las negociaciones de madrugada y de noche que en el día propiamente. Es que todo puede pasar, todo cambia de un momento a otro. Todo cambia de un momento a otro. Son negociaciones, ¿no? Que se dan, se van a consenso también. Eh, pero sí, es muy emocionante, es muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Se vive mucha adrenalina, ¿no? De cómo se va a conformar las listas, quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, el segundo, el tercer vicepresidente, la presidencia de comisiones. Todo eso se da en una noche en la que hay una reunión de voceros, ¿no? La junta de portavoces, propiamente dicha, y coordinan eh, qué rol y qué puesto va a tener cada bancada.
Entonces había mucha incertidumbre, ¿no? Todos pensaban de que solamente iba a haber una lista, pero al final hubo una segunda y creo que fue más divertido también, ¿no? Porque aburrido, también Sí, una sola definitivamente. lista hoy, ¿no? Entonces ahí demostramos de que también se puede hacer esto, una segunda lista. Para nosotros fue una lista descentralizada en la que el presidente era Andrés de Cajamarca, que sí sufre una discapacidad, pero a él no lo limita, ¿no? Y va por sus sueños. Entonces, yo de un primer momento cuando lo escuché dije, tenemos que hacer eh, que esta edición pueda trascender en nuestra política, ¿no? Y que puedan ver de que los sueños sí se cumplen y que la discapacidad no te limita a nada. Y Sobre todo todo eso, ¿no? eso, Gerald, si me permites un comentario, creo que a veces todo el mundo dice, bueno, pero mesa directiva no hace más que moderar y demás, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Puede ser que termine haciendo una función bastante pasiva en el Parlamento. No obstante, yo creo que escoger una buena mesa implica, bueno, depende mucho de las personas a quienes escojan, implica también una suerte de mensaje que se puede dar respecto a ese Parlamento, ¿no? Entonces, si se escoge diversidad, si se escoge a personas de minorías, podría dar un mensaje, digamos, bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero un mensaje simbólico. Me parecía que eso faltó también un poco más de debate respecto a ese punto, ¿no? Sí, sí, hay cositas que se pueden arreglar, que se pueden solucionar, ¿no? O hacer unos ajustes. Pero en realidad la dinámica es muy divertida, muy emocionante. Aprendes mucho, aprendes a negociar, a consensuar, hablar con otras personas, conocerlas. Te van a traicionar, vas a confiar. Eh, Nuestra lista, como te dije, era descentralizada. eh, pero igual, cuando se dio las votaciones, nosotros respetamos el voto que se dio a la lista uno y que fue justa ganadora, ¿no? Y democráticamente nosotros lo aplaudimos, ¿no? Porque para nosotros fue muy importante participar y que podamos impulsar nuestra bancada, ¿no? Y que al final no era al final pudimos dar la talla, al final pudimos ser protagonistas, también porque integramos, por suerte, ¿no? Integramos eh, en la bancada personas que tienen mucha experiencia en cada sector, que son, por ejemplo, participan en la sociedad civil, en organizaciones políticas, en organizaciones juveniles. Entonces, muy contento por eso, por Correcto. haber conocido personas que están encaminadas a querer cambiar el país, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Con esto llegamos a la parte final. ¿Qué conclusiones podrías arribar respecto a lo que has vivido en el Parlamento Joven 2022, Gerald? Conclusiones, muchas. Ya extraño también, ya pasó un mes y extraño vivir de nuevo esa experiencia, ¿no? Una conclusión es de que se involucren más jóvenes en participar en este espacio, en política, que cambien ese chip de que haya una política tradicional, intereses personales y busquen el bienestar común, eh, el desarrollo de las comunidades, de las minorías también, que tengan, que cada joven pueda tener, llevar una agenda, que pueda impulsarla, pero al final es para que haya un servicio a la ciudadanía, ¿no? Para que tengan vocación de servicio. Creo que fue rico nuestra edición en diversidad, en ideas, y que se llega a un buen debate, ¿no? Un buen consenso, que dentro de las diferencias también puede haber fortalezas. Eh, Fue muy bonito, muy enriquecedor y creo que podrían participar, ¿no? Que participen siempre en Parlamento Joven y en más espacios. En conclusión, me llevo un buen aprendizaje y sobre todo valoro mucho que haya conocido a personas excelentes en el ámbito profesional, técnico y como personas, ¿no? Buenísimo.
Claro, claro que sí. Finalmente, Gerald, si tuvieras que resumir en qué valores debería tener una persona, un joven que esté escuchando este episodio, que, bueno, que piensa postularse al Parlamento joven, ¿qué valores son importantes para un futuro parlamentario joven? Actuar con honestidad, actuar con ética, con transparencia, tener vocación de servicio, mm, y siempre buscar el bienestar común, ¿no? Creo que si vas con la consigna de un interés personal, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, vas a, vas a tener muchos conflictos con tu bancada, con tus amigos mismos, ¿no? Creo que tienes que dejar de lado esa parte y eh, poder conversar, poder hablar, poder debatir de manera correcta, sin afectar la imagen de otros. Y bueno, ser sincero, ¿no? Ser sincero en lo que va a ser tu rol dentro del Parlamento Joven. Y claro, esos serían los principios. Excelente, Gerald, te agradezco mucho por todo tu tiempo y llegamos a la parte de la recomendación voluntaria. En base a todo lo que hemos hablado, ¿podrías recomendarnos algún material, quizá libro, película, serie, para reforzar el tema? Me gusta mucho el libro Ciudadanos sin República, de Alberto Vergara. Excel- Es muy interesante, excelente. es mucha historia del Perú. Puede haber cambios, hay esperanza de poder encontrar por fin una élite que piense en el país, ¿no? Y no en los intereses personales. Creo que es una muy buen libro para poder empezar esta difícil tarea de entrar en política, pero que es de valientes y que se necesita mucho más personas honestas para poder cambiar el país. Y ya de poder por fin salir de los escándalos, de la corrupción, de los muchos sueldos, etcétera, ¿no? Y de partidos que solo buscan un bienestar propio y no un bienestar para todos y todos los peruanos. Suscribo cada una de tus palabras y tienes mucha razón. Te agradezco mucho por tu tiempo, Gerald, y de esta manera terminamos este primer episodio del programa especial conociendo el programa Parlamento Joven Perú. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Cualquier duda, sugerencia, pregunta o comentario lo pueden realizar a través de nuestras redes sociales, página o Instagram. Un voluntario pregunta. Un abrazo fraterno a todos.